y repasar unos conceptos rápidos antes de explicar varias cosas. Entonces primero vamos a hablar un poco de lo que es cirugía láser corneal, ¿verdad? Aquí entra todo lo que es, bueno, lo que ya conocemos, lo que es LASIK, FemtoLASIK, PRK, SMILE, ¿verdad? Que es, digamos, el procedimiento más innovador a nivel de lo que es corrección refractiva en la córnea. Y básicamente, bueno, algunas cosas generales que se hablaron es que cada vez los láseres los hacen con mejores digamos, sistemas de eye tracking. Los que no están familiarizados con lo que es eye tracking, es el sistema que controla el movimiento, digamos, del ojo cuando se está aplicando el láser para hacer la corrección. Entonces cada vez han mejorado más lo que son eye trackers en velocidad, en cuanto, digamos, lo que es eye trackers torsionales, ¿verdad? O sea, no solo eye trackers de movimientos laterales y superiores, sino también torsionales, o sea, hay trackers ya que controlan si el ojo al acostar el paciente se torsionó, entonces el eye tracker lo detecta por patrones del iris y si lo sigue y corrige, digamos, donde debe ir la ablación. Hay muchos mejores perfiles de ablación. Eso se refiere básicamente a que los perfiles que el láser tiene tratan de controlar y mantener una córnea lo más anatómicamente parecida a una córnea normal, o sea, mantener la esfericidad de la córnea, ¿verdad? Sin inducir tanta prolapticidad o digamos, sin hacer tan oblata la córnea en el caso de, digamos, de ablaciones miópicas. Hay mejor control de nomogramas. Normalmente las ablaciones por láser en graduaciones extremas, o sea, por ejemplo, si uno corrige un -2 y después corrige un -6, en el -6 probablemente haya una hipercorrección, entonces hay que hacerle un ajuste al láser para que no exista esa hipercorrección. Y básicamente esos nomogramas antes eran manuales en los láseres originales y a mí todavía me tocó usar eso, y todavía hay unos muy nuevos que realmente no debe hacer la corrección manual. Entonces, digamos, si es una corrección muy miópica, muy profunda de -6, entonces hay que ponerle -5,75 y eso. Ahora eso ya está metido dentro del software realmente de los láseres y cada vez le han metido más variables que los hacen tener mejores resultados. Bueno, y lo que es PRK y LASIK, ¿verdad? Que realmente todavía se utiliza y es algo que todavía yo creo que va a seguir, por lo que les voy a enseñar ahora. Ya tiene más de 20 años, ¿verdad?, de que se han estado evaluando lo que son resultados en los pacientes y todo. Entonces realmente ha llegado a ser un procedimiento muy sólido, muy seguro, y se han operado millones de personas durante, digamos, esas décadas. Lo que es LASIK, realmente la mayoría de los flaps, bueno, eso ya lo sabemos, la mayoría de los flaps ahora en LASIK se ha dejado mucho de usar el microquerátomo, todavía se utiliza, pero ha migrado sobre todo a hacer el flap con láser femtosegundo, ¿verdad? Yo la mayoría pues en realidad los hago con femtosegundo, pero hay cierta cantidad de pacientes que todavía pues uno utiliza microquerátomo, sobre todo porque eso abarata un poco el costo del procedimiento y realmente el resultado es igual de bueno que si uno lo hace con un femtosegundo. Sin embargo, la tranquilidad de hacer un flap con femtosegundo pues no tiene precio realmente. O sea, si uno quisiera, la verdad es que yo quisiera operar a todos los pacientes con femto, pero todavía por cuestiones de costo y eso, algunos pacientes optan por hacerse LASIK convencional. Y SMILE, que es procedimiento más nuevo, como les decía, que básicamente lo que usa es un láser femtosegundo, ¿verdad?, para lo que es la corrección a nivel de la córnea. Para los que no están muy familiarizados con esos procedimientos, aquí traje unos videos como para repasar qué es el femtoláser. Entonces el femtoláser básicamente lo que usa es un láser femtosegundo para crear el flap, ¿verdad? Ya no es con un microquerátomo, sino que es un láser que crea el flap en las dimensiones exactas que uno le dice. Entonces es un flap casi perfecto porque usted le dice quiero un flap de 9 milímetros de diámetro con una profundidad de 110 micras y con un corte lateral de tanto ángulo. Entonces prácticamente ahí fallar en hacer el flap que prácticamente no existe, ¿verdad? Entonces es muy seguro, y la ventaja del femtoláser es que eliminó el riesgo de las complicaciones que generalmente existen con un microquerátomo, ¿verdad? Que es básicamente que el flap se corte por completo, que se haga lo que se llama un bottom hole o una dona en el flap, que se le haga un hueco en el centro. Son complicaciones realmente que uno no quiere tener
con un microquerátomo, y sobre todo si uno al inicio no sabe manejarlas bien, pues pueden dar resultados bastante indeseables. Y el SMILE, para entender la diferencia, básicamente el SMILE, vamos a ver si puede correr, el SMILE lo que utiliza básicamente es un láser femtosegundo, ¿verdad? Que lo que hace es cortar un lentículo intracorneal y después genera una pequeña incisión que más o menos está entre 2-3 milímetros, contrario a la incisión tan grande que uno hace en un LASIK o femtolásico, y a través de esa incisión uno entra con un instrumento, diseca el flap y después lo extrae, ¿verdad? Entonces no se levanta ningún flap, lo que se hace es retirar un tejido que el láser cortó internamente, y al final el resultado es cambiarle la forma a la córnea y aplanarla, igual que digamos en un procedimiento como femtolásico. Entonces ahora realmente las discusiones sobre cirugía láser se centra igual prácticamente en parecido a lo que es digamos la cirugía por femtosegundo. ¿Qué es mejor? ¿Qué ventajas tiene? ¿Qué no tiene? ¿Verdad? Entonces aquí yo les traje un comparativo de un estudio que son 84 horas de femtolásico con SMILE. Entonces básicamente ahí lo que decían es que en agudeza visual sin corrección el femtolásico, el procedimiento LASIK sigue siendo mejor al inicio, o sea, los pacientes al día siguiente ven muchísimo mejor si están operados con femto que si están operados con SMILE. Sin embargo, ya pues, al pasar el tiempo, a los 6 meses, generalmente ya la agudeza visual pues, es muy comparable. Lo que es, digamos, el residual que le puede quedar a un paciente, el equivalente esférico y la agudeza visual mejor corregida, realmente se ha visto que no hay diferencia estadística entre SMILE y femtolásico. Lo que es la sensibilidad al contraste, ¿verdad? Que es algo muy importante, digamos, a nivel de la calidad visual, se ha visto que también en femtolásico es mejor al inicio, ¿verdad? Y lo único tal vez que sí se ha visto que el SMILE da mejor resultado es la aberración esférica que le puede dejar a la córnea, ¿verdad? Que eso clínicamente se traduce básicamente en lo que es que los pacientes vean halos en la noche con las luces, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta realmente, o sea, el SMILE no está aportando un mejor resultado, pues es una tecnología nueva, que todo el mundo pues, le llama la atención cuando hay algo nuevo, pero la realidad es que los estudios muestran, al igual que la cirugía de catarata con femtosegundo, que no es algo que va a reemplazar, digamos, los procedimientos normales. Ya se han hecho más o menos como 1 millón de SMILE en el mundo. Los resultados, como les decía, son muy similares en calidad visual y en lo demás. Ahora se hablan de unas ventajas un poco ahí que son controversiales con respecto al SMILE, con respecto a los otros procedimientos, que es que genera menos ojo seco. Eso básicamente, sobre todo como uno no corta un flap en una longitud circular tan extensa, entonces lo que es la inervación corneal se preserva mejor. En cambio en el SMILE, como es una pequeña incisión, pues eso, la inervación corneal, como les digo, se preserva mejor y en teoría hay menos ojo seco, pero realmente es algo que tampoco está muy bien probado. Y lo otro es que tradicionalmente se habla de que la córnea en su parte superior es donde es más fuerte y es lo que le da más soporte estructural. Entonces, se habla que con SMILE, como uno no corta un flap, entonces la estabilidad posoperatoria, digamos, de la córnea es superior. O sea, la biomecánica de la córnea se mantiene mejor, sin embargo también eso no ha sido bien probado. Y una de las principales desventajas del SMILE es cómo hacer un retratamiento, ¿verdad? Básicamente porque al ser un procedimiento nuevo que se supone que es mejor, que es muchísimo más caro, que casi que el doble más caro que hacer un femtolásico hoy día, ¿verdad? Cuando hay un residual después de un SMILE, lo que tradicionalmente hay que hacer es un PRK, ¿verdad? Entonces, imagínense primero hacerle un SMILE al paciente y después decirle, no, tengo que hacerle un PRK, ¿verdad? Aunque ahora están hablando de retratarlos con LASIK, con un flap delgado. Pero, digamos, uno no puede hacer un SMILE y si quedó un residual, volver a hacerle otro SMILE al paciente. Entonces, realmente esa es una de las grandes desventajas. Y lo otro es el centrado del tratamiento. Porque en lo que es LASIK, como mencionamos al inicio, siempre hay un eye tracker que sigue muy bien el ojo
a la hora de hacer la ablación. En cambio, en lo que es SMILE, tiene que haber un coupling, ¿verdad?, a la hora de hacer el corte del lentículo, y el centrado depende mucho de ese acoplamiento, digamos, que uno haga, y realmente se ha visto que eso no es tan exacto como en los procedimientos tradicionales. Entonces pareciera que el SMILE es solo una herramienta más que se adiciona a las ya existentes para el cirujano refractivo, pero no va a ser algo que va a reemplazar, al menos por el momento, a los procedimientos tradicionales refractivos, ¿verdad? Realmente yo no tengo mucha experiencia en SMILE, y la razón es porque no he encontrado un paciente al cual yo he dicho, sí, a este le tengo que hacer SMILE y no le puedo hacer nada más, ¿verdad? Entonces esa es la razón. La mayoría de los pacientes los puedo poner dentro del LASIK, y de hecho el PRK para mí todavía tiene una validez muy importante en pacientes, digamos, que tienen córneas un poquito dudosas, que uno ve que tiene ahí como algunos signos de irregularidad corneal y uno quiere preservar el mayor grosor corneal, pues mejor pensar en un PRK. Ok, el otro tema que ahora es muy discutido, ¿verdad?, es sobre los lentes premium. Básicamente comparando los lentes tradicionales multifocales, ¿verdad?, los tradicionales como el Restor y esos que son como más conocidos. Ahora los trifocales, como decía Sebastián, realmente en Estados Unidos ellos todavía no tienen mucha experiencia en trifocales por FDA y eso, y realmente nosotros llevamos una ventaja con ellos. Y los lentes de EDOF, o estas son las iniciales, para los que no están familiarizados, de profundidad de foco extendida. Entonces hay mucha controversia, qué es mejor, para qué pacientes, cuál es mejor, siempre eso pues ahora se habla en todos los congresos. Para entender un poquito, un lente multifocal tradicional tipo Restor o un trifocal lo que hace es por difracción, o sea, la luz incide y por difracción la luz se divide, entonces genera varios puntos focales. Hay un punto focal más posterior que es para distancia, y hay otros, bueno, 1 o 2 en caso de los trifocales, o hasta 4 en el caso de Panoptix, más anteriores para digamos, enfoque cercano. Entonces realmente lo que hay son varios puntos focales, pero si ustedes se dan cuenta hay un gap entre esos puntos focales, o sea, hay un espacio donde no hay buen foco entre esos puntos focales. Un lente EDOF o de profundidad de foco extendida funciona diferente, realmente recibe la luz y no genera varios puntos focales, sino que genera un foco, pero ese foco tiene un rango bastante grande en donde yo puedo desplazar lo que estoy viendo y siempre va a estar enfocado. Entonces es un punto focal, como dice el nombre del lente, con rango extendido, donde yo voy a poder movilizar en ese rango y voy a tener un foco continuo. Entonces básicamente la discusión, así como concluyendo, es que definitivamente un lente monofocal asférico siempre sigue teniendo la mejor calidad visual a distancia, ¿verdad? Eso realmente no puede ser superado, y es el que va a dar mejor agudeza visual y menos síntomas nocturnos, ¿verdad?, con la desventaja de que en lo que es la visión intermedia y cercana, el paciente va a ser prácticamente totalmente dependiente a lentes, ¿verdad? Los lentes multifocales, ¿verdad?, no los de foco extendido, tienen ya la ventaja que le dan al paciente foco de cerca, pues ya pueden ver con claridad el dash, por ejemplo. Ver el dash de un carro implica visión intermedia, ¿verdad?, no cercana, pero tienen la gran desventaja por la difracción que hacen y los diferentes puntos focales de los halos y el glare, que ya hemos oído hablar mucho realmente, ¿verdad?, en la noche, y realmente para algunos pacientes es inmanejable eso, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Los de foco extendido tienen la ventaja de que tienen generan muchísimo menos síntomas visuales nocturnos, muchísimo menos halos o glare. De hecho, bueno, los que los fabrican dicen que es muy comparable a un lente monofocal a distancia, y generalmente generan una buena distancia intermedia, ¿verdad? Pero la distancia de cerca no es buena, porque la profundidad de foco no da para tanto, o sea, da para lejos y para una intermedia. Digamos, el tipo de lente más común aquí que comercializado en Costa Rica es el Symphony de Abbott, ¿verdad?, que bueno, yo lo he usado bastante y realmente funciona bastante bien. Entonces básicamente
lo que se recomienda es que un paciente que, digamos, que depende mucho de su visión de noche y maneja, probablemente no se va a sentir muy bien con un lente multifocal tradicional. Lo mejor es un lente EDO, ¿verdad? Eso es como la regla general, ¿verdad? Aunque no todo, digamos, se aplica para todo el mundo. Y un paciente que le interesa mucho su visión de cerca y es muy, muy exigente con todo, digamos, lo que es visión cercana, pues se va a beneficiar mejor de un lente trifocal. Y ahora se habla mucho de hacer lo que llaman mix and match, ¿verdad? Que es básicamente en el ojo dominante, que es el que normalmente uno utiliza más en visión lejana y todo lo que es conducción y eso, poner un lente EDO tipo Symphony de profundidad de foco extendida y combinarlo con un lente multifocal en el ojo no dominante. ¿Para qué? Para que su ojo dominante pues no tenga tanta percepción ni síntomas visuales nocturnos y tenga una visión intermedia bastante aceptable, pero que en el otro ojo no dominante tenga bastante fuerza de foco de cerca, ¿verdad? Como un lente trifocal. Realmente, bueno, es como decía Sebastián ahora, esto como que le estaba hablando con el gran boom a una charla que yo fui ahí, que me senté a oír, y realmente pues algo que ya hemos probado bastante nosotros. O sea, yo he tenido chance ya de hacer esto con varios pacientes, he combinado Symphony con lentes trifocales Zeiss, Symphony con Panoptix y realmente funciona bastante bien y es una buena opción. Entonces, tal vez quitarnos la idea que el paciente tiene que tener los dos lentes exactos en los dos ojos, ¿verdad? Del mismo tipo exacto. También otra buena opción es combinar un Symphony en el ojo dominante con un target, con un objetivo a plano, y en el ojo no dominante poner también un Symphony y darle una mini monovisión, o sea, buscar como un menos 0,50 en el ojo no dominante para que esa adición que tiene el lente Symphony de EDO pues tenga un poquitito más de visión de cerca. También los resultados realmente son bastante buenos y yo sí tengo una serie de pacientes ahí interesante digamos, con ese tipo de procedimiento. Lo otro es, ya bueno, vi que Sebastián les habló bastante sobre eso, de los lentes ajustables posoperatoriamente, que esto es algo que yo creo que es súper valioso, ¿verdad? Porque a todos nos ha pasado que hemos operado a un paciente y nos queda un residual ahí, ¿verdad? Y el paciente insatisfecho, y realmente, bueno, pues las opciones hasta ahora han sido hacer un cambio de lente, ¿verdad? Que casi a nadie le gusta hacer eso, realmente es riesgoso y tiene sus cosas, o corregirle lo que le quedó con láser, que tampoco es bueno, ¿verdad? Los pacientes mayores generalmente ya no tienen buena lágrima y el ojo seco con cirugía refractiva no son buenos amigos realmente. O sea, hacerle un LASIK a una señora adulta mayor, operada de catarata, que quedó con una miopía de -2, realmente es muy mala idea. O sea, su calidad visual no va a ser buena por el ojo seco. Entonces, lo tradicional y que ya hace años se había hablado son los lentes ajustables por luz, ¿verdad? Que ya Sebastián lo mencionó. Y básicamente, ¿cómo es que funcionan? Bueno, es un lente que tiene dentro de su construcción unos macrómeros de silicón que son sensibles a la luz. Entonces, usted opera al paciente y si en el postoperatorio ve que le quedó con miopía o con hipermetropía, básicamente hay un sistema que usted le puede irradiar luz, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en el centro, y estos macrómeros de silicón van a polimerizarse y se van a, digamos, a juntar, por ejemplo, en este caso, en el centro del lente, y le van a cambiar la curva lente en el centro, aumentándole el poder. Entonces usted puede pasar de un lente que era 22 a un 24, por decir así, en el postoperatorio, y le quita el defecto refractivo que tenía. Y al final hay que hacerle un lock al lente con luz, o sea, ya cuando usted se dio cuenta de que el paciente ya lo tiene en el target que es, hay que aplicarle otra vez luz para que el lente quede fijado en donde usted quiere que quede. Tienen la desventaja de que en ese interín el paciente tiene que tener cuidado de no exponerse a mucha luz ultravioleta, porque eso podría hacer cambios también en el lente. Pero digamos, lo más nuevo es el Refractive Index Shaping, ¿verdad? Que también ya lo mencionaron. Y básicamente esto sí es algo bastante innovador y me parece súper interesante, porque aquí lo que se hace, contrario, digamos, a los procedimientos convencionales, y esto, bueno, Sebastián lo mencionó en lentes intraoculares, pero también lo están haciendo en córnea ya también, están cambiándole el índice refractivo a la córnea. O sea, eso me pareció súper
probablemente una de las cosas más innovadoras. Entonces, como decíamos ahora, los procedimientos en córnea refractivo generalmente lo que hacen es cambiarle la forma a la córnea, o sea, lo que hacen es aplanarla y curvarla, ¿verdad? Pero con el Refractive Index Shaping es un láser femtosegundo que lo que hace es cambiar el índice refractivo de la córnea, o sea, no le cambia las curvaturas a la córnea, la deja exactamente de las curvas que tiene, con las mismas curvaturas que tiene, y trabaja como un patrón dentro del estroma de la córnea, cambiando, digamos, la estructura interna de la córnea, y eso cambia el índice refractivo y por ende cambia la forma en que los rayos pues se van a redirigir. Y eso, como les digo, lo están haciendo tanto en lentes intraoculares, y ya hay pacientes con ojos con ceguera que no es corneal, digamos, con ceguera retiniana o de nervio óptico en Canadá, que ya han hecho en pacientes, o sea, ya lo han probado en pacientes y ya con buenos resultados. Entonces es un láser femtosegundo básicamente que cambia el índice de refracción, puede crear patrones dentro del lente intraocular también, o sea, que era con lo que les mencionaba ahora también Sebastián. Entonces con eso podemos cambiar tanto el foco del lente, o sea, podemos cambiar de un 22 a un 20, cambiarle, digamos, el poder, podemos cambiarle la toricidad, si el paciente quedó con astigmatismo, le cambiamos también, le corregimos ese astigmatismo, le cambiamos la esfericidad, o sea, un paciente que había sido operado con un lente esférico, normal, se puede crearle un patrón esférico para darle mejor calidad visual, o sea, parece como un sueño hecho realidad, ¿verdad? Y un paciente con un lente multifocal lo podemos convertir en un lente monofocal y viceversa, ¿verdad? Entonces, si esto realmente llega a tener la suficiente solidez clínica, va a ser un cambio increíble en los resultados que vamos a poder obtener. Y de hecho, ya se ha probado en lentes acrílicos, hidrofílicos y hidrofóbicos normales, de los que ya se han implantado desde hace años, ¿verdad? Entonces eso es lo bueno, que no es algo nuevo ni un lente nuevo, sino que sería aplicable a pacientes ya operados desde hace muchos años, ¿verdad? Y algo muy interesante es que uno siempre le preocupa mucho es lo que es la calidad visual, ¿verdad? Sensibilidad al contraste y estas cosas. Entonces en una de las charlas mencionaron que ya ellos han probado tratar un mismo lente intraocular hasta 5 veces sin que haya deterioro en todas lo que es la sensibilidad al contraste y la calidad visual. Entonces por eso es que hablan de que es hasta reversible, ¿verdad? Usted podría tratar un lente 3, 4 veces dependiendo de lo que necesite. Entonces esto sí es algo pues que me pareció súper interesante y bastante innovador, y vamos a ver cómo sigue el asunto también a nivel corneal. Lo que sí me imagino es que cambiando el índice de refracción a la córnea, ya viene el problema de cómo le calculamos el lente intraocular a un paciente operado con cambio de índice refractivo, ¿verdad?, en la córnea. Ok, y ya para terminar, este lente intraocular que se llama el IC8, un lente de una apertura pequeña, esta es de la empresa AcuFocus, no sé si alguien ha escuchado de un dispositivo que se llama Camera, que habían sacado para presbicia, es la misma empresa que había hecho Camera, y básicamente este es un lente intraocular con un efecto pinhole. También me pareció súper interesante, este es un lente de acrílico hidrofóbico, que es un lente básicamente como una plataforma de un lente monofocal, es esférico anterior y tiene borde cuadrado atrás, como la mayoría de los monofocales, tiene 6 milímetros de óptica, de diámetro, y 12.5 en total el diámetro del lente, o sea, muy parecido a un lente tradicional, pero tiene este arito en el centro, que es como un pinhole, y este arito tiene una abertura de 1.36 milímetros en el centro y 3.23 en total, y tiene 3200 microperforaciones en toda esta parte negra que ven del lente. Entonces, ¿qué es lo interesante de este lente? Realmente uno dice un pinhole, ¿verdad? Eso es como algo muy normal que siempre hemos oído y que usamos, y sabemos que le ponemos un pinhole a un paciente que tiene un problema de refracción y lo pasamos de un 20-200 y hasta 20-30 es impresionante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que funciona un pinhole? Básicamente es así. Cuando hay una emisión de luz a través de un sistema óptico y la abertura por la que pasa es grande, o sea, como en
con una pupila dilatada, realmente donde se logra enfocar esa luz, hay muy poca profundidad de foco, o sea, el foco se logra en una zona y hay muy poco desplazamiento, digamos, de profundidad donde yo puedo mover lo que estoy viendo para que siga enfocado. Pero cuando lo pasamos esa misma emisión de luz a través de un agujero pequeño, realmente se genera un punto focal con mucha profundidad, como se ve acá. Entonces, yo puedo tener algo aquí y lo puedo mover para allá bastante y lo voy a seguir viendo enfocado, o lo puedo acercar y lo voy a poder seguir viendo enfocado. Entonces, básicamente en eso se basa el efecto de un pinhole, ¿verdad? Además, lo que sucede es que con un pinhole, los rayos que entran realmente al sistema óptico son los que están más centrales y paracentrales. Entonces, los rayos periféricos, que son los que están desenfocados, van a quedar bloqueados. Entonces, por eso es que uno, cuando le pone un pinhole a un paciente con una miopía de -5, de repente solo los rayos centrales entran y entonces pueden ver, ¿verdad? Entonces, básicamente, este lente, ya hablando, ya han hecho estudios y lograron que este lente, así como está, siendo un lente monofocal, tenga un foco claro en un rango de 3 dioptrías, que es básicamente lo que uno necesita como adición para ver de cerca, ¿verdad? Tiene muy buena calidad de imagen, ¿verdad? Porque más bien cuando uno logra ver a través de agujeros más pequeños, es muchísimo mejor la calidad de la imagen, ¿verdad? Todo lo que son aberraciones de alto orden, ¿verdad? De esto que ustedes oyen hablar, de aberración esférica, coma, todas estas cosas, y todas las aberraciones, hasta las de bajo orden, son dependientes del tamaño, digamos, del agujero porque pasa la luz. Entonces, por ejemplo, si ustedes le miden la aberración esférica a un paciente con pupila 6, le sale mucho más alta que si lo miden con pupila 3. Cuanto más pequeño el agujero, las aberraciones de alto orden disminuyen. Entonces, este lente logra una calidad de imagen súper buena. Minimiza los halos y el glare, porque aquí no hay óptica difractiva, aquí no se divide la luz pasa directa, no es como un lente multifocal de los tradicionales. Como tiene tanta profundidad de foco, tiene mucha tolerancia al defoco residual postquirúrgico. O sea, eso significa que si yo le quería que el paciente quedara con target 0 y me quedó con -0,50, en ese -0,50 está todavía metida la profundidad de foco donde se ve bien. Entonces el paciente ve bien, aunque tenga miopía o hipermetropía. Tiene tolerancia al astigmatismo residual. O sea, hicieron estudios ópticos y se dieron cuenta que un paciente puede quedar hasta con 1.5 de astigmatismo residual después de la cirugía y eso no le disminuye ni una sola línea de visión. Y eso pues, es algo súper importante, ¿verdad? Cuando uno hace cirugía refractiva de cristalino. Okay, entonces básicamente vean los resultados y esto hay que ver pues números más grandes de pacientes, pero 102 pacientes que, bueno, a los 3 meses llegaron 93 y a los 6 meses 63, y ven las agudezas visuales no corregidas, intermedias, cercanas y a distancia 20, supuestamente mejor de 20-20, ¿verdad? Tiene sentido, porque si ustedes le están poniendo un lente monofocal bien calculado y con un pinhole, lo más probable es que haya muy buenas agudezas visuales. Obviamente estos son pacientes sanos del resto de su ojo, ¿verdad? Una intermedia casi que el promedio estuvo en 20-20 y una cercana en 20-25. Entonces, este lente pues a mí me pareciera algo muy simple, ¿verdad? Pero realmente, si ustedes se dan cuenta, es algo que funciona muy fisiológico. Y todo lo que es natural y fisiológico siempre es mejor, realmente. Este lente realmente, el que se le ocurrió esta idea fue un brasileño inicialmente, y ya yo había visto esto en un Aspers. El lente que él había pensado era como este, nada más que era totalmente oscuro hasta el borde, o sea, nada más tenía el pequito en el centro. Inicialmente él lo propuso para lo que, digamos, corregir en córneas irregulares, ¿verdad? Como pacientes con queratoconos, con queratoplastías, pacientes que habían tenido trauma en la córnea y tenían astigmatismo irregular, que me pareció una idea buenísima, por cierto, en ese momento, o pacientes que tienen, como les decía ahora, aberraciones de alto orden muy altas. ¿Cuáles son estos pacientes? Los pacientes que han sido operados de láser. Generalmente los pacientes operados de láser ya tienen aberraciones de alto orden, coma, aberración esférica mucho mayor,
y todo eso es lo que le da síntomas nocturnos. Y por eso es que es tan problemático poner un lente multifocal en esos pacientes, porque usted les está sumando la difracción del lente con todas las aberraciones de alto orden que tiene, digamos, el paciente en la córnea. Pero ahora, con este diseño, a mí me parece, de hecho, que va a ser una opción muy buena a los lentes premium que ya conocemos, realmente. Da una, donde pareciera dar una agudeza lejana, intermedia y cercana súper buena, ¿verdad? Sin difracción, entonces eso disminuye lo que es el ghosting y todos los síntomas nocturnos, tiene una calidad visual superior, ¿verdad? Y lo otro que es bien interesante es que ese estudio que les mostré fue solo implantando un lente en el ojo no dominante, el otro ojo lo implantaron con un lente monofocal, y solo con ese lente en un ojo lograron pues esos resultados visuales tan buenos. Entonces eso abre la posibilidad incluso de un paciente que ya ha sido operado de un ojo y el otro pues quisiera mejor, uno le pone un lente de estos que tiene un desempeño monofocal con el efecto, digamos, de adición del pínculo. Y básicamente eso era lo de cirugía refractiva. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar.